dice que la ley de sustancias controladas, contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, estaría generando inseguridad jurídica en la población o en muchos sectores. Quiero informarles que cuando esta ley se trató en la Cámara de Diputados la semana pasada, tuvimos inicialmente una reunión con diputados, todos los diputados del sector del transporte, que manifestaron preocupaciones en relación a algunos artículos del proyecto de ley. En ese momento yo me reuní con todos ellos, entre ellos ex ejecutivos de la Confederación del Transporte, como es el diputado Franklin Durán, el diputado Lucio Gómez, el diputado Mario Guerrero, que también ha sido ejecutivo en Santa Cruz del sector del transporte, y todos ellos manifestaron sus preocupaciones. En relación a estas preocupaciones y respondiendo a esas preocupaciones que también fueron enviadas en una nota remitida por la Confederación del Transporte, nosotros hicimos modificaciones a 5 artículos del proyecto de ley original. Y ustedes pueden verificar eso de manera clara. Hay un anteproyecto que fue remitido por el órgano ejecutivo y otro anteproyecto que fue el que se modificó en diputados y se remitió al Senado. Yo quiero hacer referencia a qué artículos modificamos. Modificamos el artículo 49 de anotación preventiva, le agregamos un parágrafo sexto que establece que la anotación preventiva de medios de transporte público presuntamente utilizados como instrumentos no procederá hasta que el Ministerio Público cuente con los suficientes elementos de convicción que establezcan la participación del titular en los hechos ilícitos. Es decir, que en cualquier medio de transporte público, si no hay demostración por parte del fiscal encargado del caso de que el titular propietario de ese medio de transporte está involucrado en un hecho ilícito vinculado al tráfico ilícito de sustancias controladas, no puede llevar adelante la anotación preventiva. Esto descarta, por lo tanto, cualquier preocupación en el ámbito de que los medios de transporte serían afectados de manera inconstitucional. El artículo 68 también fue modificado. Cuando se habla de bienes sujetos a pérdida de dominio, se incluyó un numeral 2 en este artículo 68, que habla de que los bienes que hayan sido utilizados como instrumentos para la preparación o ejecución de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas pueden ser sujetos de pérdida de dominio, salvando, y escúchenlo bien, salvando los derechos del titular en caso de desconocimiento de la utilización ilícita del bien. Es decir, que si el propietario de un automóvil, de un bus, desconocía de que se hubiera utilizado este bus como instrumento de la comisión de un delito vinculado a sustancias controladas, no se le va a aplicar el procedimiento de pérdida de dominio de bienes. Y esto está clarísimo, textual, estoy leyendo el texto de la ley y las modificaciones que hicimos en la Cámara de Diputados a sugerencia del sector de transporte. También se modificó el artículo 76 en el procedimiento de la pérdida de dominio de bienes. El artículo 76 se refiere a la función del Ministerio Público y en el inciso J se colocó de manera clara: el Ministerio Público tiene la obligación de comunicar al titular de ese bien que sería sometido a la acción de pérdida de dominio de bienes en la etapa preprocesal. Tiene 2 etapas este proceso, una etapa preprocesal y una etapa procesal. Y en la etapa preprocesal, el Ministerio Público tiene la obligación de comunicar al dueño para que el dueño se defienda en el marco de lo legal. Por lo tanto, no hay en este caso tampoco ninguna posibilidad de que se afecte un titular sin que este titular se
defienda y tenga la posibilidad de demostrar que no es partícipe de un hecho de narcotráfico. Y no puede hacerlo posterior a los 2 días el fiscal informar al titular. De lo contrario, no podría iniciar ni siquiera esa etapa preprocesal de la pérdida de dominio de bienes. También se modificó el artículo 91, que ya describe el desarrollo de la etapa preprocesal y sus fines, incluye un inciso F en el que dice lo siguiente: en la etapa preprocesal de la pérdida de dominio de bienes, de esa acción, uno de los objetivos es resolver la exclusión del proceso solicitada por el titular del bien utilizado como instrumento cuando el titular no conozca del hecho ilícito o de la circunstancia. Es decir, si yo no participé, pero en mi bus se encontró droga, yo no estaba conduciendo el bus, etcétera, etcétera, en la etapa preprocesal ya se descarta que continúe el proceso de pérdida de dominio de bien. Entonces, por lo tanto, están garantizadas todas las circunstancias. Y la última modificación que se hizo en la Cámara de Diputados fue la disposición adicional quinta. Cuando hay flagrancia, es decir, cuando se encuentra un vehículo, por ejemplo, o un bien con droga, no estoy hablando, lo acusaron al señor o a la señora de estar manipulando droga, transportando droga. No, se encuentra en flagrancia. ¿Qué dice la ley? De encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas, vehículos automotores, se procederá a la confiscación a favor del Estado. Esto ya estaba. Ya estaba corriendo durante todos estos años. Ya lo establecía la norma penal. La única diferencia era que en lugar de que pase a manos de las Fuerzas Armadas, pasaba a manos de CONALTIC. Esa era la modificación que se había propuesto en la Ley de Sustancias Controladas. Ante la preocupación del autotransporte, se agregó este párrafo. Igual consecuencia corresponderá en el caso de vehículos automotores de transporte público terrestre de pasajeros que inequívocamente hubiesen sido acondicionados, preparados o modificados para el tráfico. ¿Qué quiere decir eso? Esos buses, esos camiones que tienen un doble fondo. Yo no hago doble fondo y tengo droga de casualidad. Uy, me encuentran en flagrancia con un vehículo con un doble fondo y me van a decir que, no sabía. Solamente se va a proceder, por lo tanto, a la confiscación de estos medios de transporte cuando los encuentre en flagrancia y preparados para transportar droga. Eso quiere decir. O sea, ¿qué pretendemos? ¿A quién se quiere proteger cuando se sigue reclamando sobre una ley que establece de manera contundente una lucha contra el narcotráfico? ¿Se está queriendo proteger a los narcotraficantes? Estos 5 artículos que les acabo de nombrar han sido modificados en la Cámara de Diputados y con esas modificaciones pasó a la Cámara de Senadores. Lo que nos parece absolutamente inadmisible es que se mienta de manera tan descarada diciendo, no, pero si no ha habido ninguna modificación. Ahí están las grabaciones de la aprobación de la Cámara de Diputados, ahí está el proyecto inicial enviado por el órgano ejecutivo y ustedes lo pueden comparar. El texto de estos artículos fue modificado en diputados y, como siempre lo hacemos, en coordinación con el presidente de la Cámara de Senadores y con la comisión pertinente, porque siempre trabajamos de esa manera. No hay nada que la Cámara de Diputados modifique, mejore, si no es en coordinación con la Cámara de Senadores. Lo vamos a hacer así siempre. Y por lo tanto, todas estas modificaciones que se acordaron con el sector de transporte fueron modificaciones puestas en conocimiento posterior de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se está mintiendo al país. La Ley de Sustancias Controladas fue modificada sus artículos de manera que no afecten
a los titulares que no hayan participado, que no afecte a los terceros interesados, que no afecte a personas inocentes, pero que castigue de manera dura el tráfico ilícito de sustancias controladas.